Muy buenos días, mi nombre es Claudia Rincón Acevedo, soy egresada del nivel avanzado del FTP Colombia. Vamos a presentar una investigación epidemiológica de campo realizada con una estudiante que estaba en proceso de formación en el FTP Colombia, nivel avanzado, cohorte 2019-2021. Nuestro estudio se trata de una investigación de caso de enfermedad de Chagas agudo en un municipio del departamento de Casanare, al oriente de Colombia, en febrero de 2021. Bueno, como antecedentes tenemos que la enfermedad de Chagas es una antropozoonosis causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad catalogada como enfermedad olvidada que afecta entre 6 y 7 millones de personas en el mundo. En Colombia se estima que hay más de 400.000 habitantes con la enfermedad y más de 5 millones en riesgo de adquirir la infección. El parásito Trypanosoma cruzi tiene una alta variabilidad genética, tiene diversos mecanismos de transmisión, lo que hace que la enfermedad sea compleja, dentro de los cuales se destacan la transmisión vectorial, la transmisión oral, transmisión congénita, transmisión accidental, entre otros. Desde la parte clínica, la enfermedad tiene dos fases. Se destaca una fase aguda, donde entre el 1 y el 2% de las personas son captadas en esta fase, es decir, tiene un alto porcentaje de casos que no se identifican oportunamente, pese a la alta mortalidad entre el 10 y el 80% que se ha descrito según la literatura. Tiene también una fase crónica donde tiene una gran importancia la patología cardíaca y digestiva. Además, representa una alta carga económica para los sistemas de salud y para las personas que lo padecen. En febrero de 2021 se notificó un caso de enfermedad de Chagas agudo procedente del municipio de Trinidad Casanare, área rural. Se trataba de una menor, una niña de 20 meses, quien estaba hospitalizada por su alto compromiso cardíaco, donde además se presumía que existían nuevos casos o que podíamos tener otros casos de enfermedad de Chagas agudo dentro del núcleo familiar. Dada la alta letalidad que representa la enfermedad, desde el Instituto Nacional de Salud se realizó una sala de análisis del riesgo donde se decide realizar enviar un equipo de respuesta inmediata para realizar la investigación epidemiológica de campo. El objetivo fue realizar la investigación epidemiológica de campo del brote de enfermedad de Chagas agudo en el municipio de Trinidad Casanare. Como vemos en el mapa, el departamento de Casanare está ubicado al oriente de Colombia. Dentro de los antecedentes tenemos que el departamento de Casanare, de acuerdo con la clasificación del riesgo nacional, es un departamento endémico para la enfermedad de Chagas. Lo vemos resaltado en el mapa. Está ubicado al oriente de Colombia y está en rojo para la transmisión de la enfermedad. En este departamento se han identificado también 11 especies vectores de la enfermedad de Chagas, dentro de los cuales se destaca este que estoy resaltando, es Rhodnius prolixus. Es el principal vector para la enfermedad de Chagas, no solamente en Colombia, sino por supuesto también en Casanare. También tenemos otras características ecoepidemiológicas importantes en el departamento, como la alta densidad de palmas de Atalea butyracea, que se han descrito en la literatura como ecótopos naturales para el vector. Vemos acá una alta densidad de palmas rodeando una vivienda. En la metodología realizamos una investigación de brotes donde se incluyó el componente epidemiológico, serológico y entomológico. Se definieron las variables de tiempo, lugar y persona para realizar o establecer la definición de caso. Se realizó búsqueda activa institucional en la institución de salud local. Se realizó búsqueda activa comunitaria en las viviendas del área rural y se utilizaron herramientas como Epicolet. En los análisis estadísticos utilizamos una hoja de cálculo de Excel, se realizaron análisis en EpiInfo y finalmente se establecieron algunas medidas importantes para el brote como tasa de ataque, entre otros. Dentro de los aspectos éticos realizamos una investigación sin riesgo de acuerdo con lo establecido en la resolución 8430 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. En los resultados tenemos que se trata de una menor de 20 meses de edad que inició síntomas el 24 de enero de 2021. Se identificaron síntomas como fiebre intermitente, edema generalizado de predominio facial y de miembros inferiores, rash cutáneo y astenia y adinamia. Dentro de las imágenes diagnósticas que se le realizaron a la niña, como el rayo X de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma, encontramos que la niña tenía cardiomegalia, taquicardia sinusal, derrame pericárdico, miocarditis y hepatomegalia. Una de las hipótesis que teníamos era que se podría tratar de una transmisión congénita dada la edad de la niña.
Descartamos la transmisión congénita porque en la investigación pudimos revisar toda la historia clínica del embarazo de la madre, donde encontramos que en el último trimestre del embarazo se realizó pruebas para Trypanosoma cruzi, las cuales fueron negativas. En la línea de tiempo de la investigación encontramos que el 1 de enero se realizó un almuerzo familiar donde participaron 13 personas y el 24 de enero la niña comenzó síntomas. La madre la llevó en 2 oportunidades a una farmacia local y el 7 de febrero la llevó a una institución de salud de primer nivel de complejidad local. En esta institución, recordemos que para esta fecha todavía estábamos atravesando en Colombia un pico para COVID-19, para la pandemia, por lo cual las personas tenían mucho temor de acudir a las instituciones de salud. Sin embargo, al llevarla en ese momento, los médicos consideraron que no se trataba de ninguna patología de interés, por lo cual la niña fue devuelta para su casa, pero ante la persistencia de los síntomas, la madre consulta nuevamente y es el 11 de febrero donde se realiza el diagnóstico de Trypanosoma cruzi a través de pruebas parasitológicas directas como gota gruesa, micrométodo, entre otros. De esta manera, la niña comienza tratamiento el 12 de febrero, remitida a institución de 4º nivel de complejidad por su alto compromiso cardíaco. La niña permanece en institución de 4º nivel en Bogotá por más de 30 días. Como vemos, el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se realizó 19 días posterior al inicio de síntomas de la niña. Vemos que es un evento que pese a que tiene una fase aguda, la fase aguda se puede permanecer por mucho tiempo. La tasa de ataque fue del 20% y la letalidad fue de 0, recordando que en el departamento hemos tenido brotes con letalidad hasta del 80%. Es un evento que puede producir la muerte en muy poco tiempo. Aquí vemos la imagen de la vivienda de la niña. Establecimos la definición de caso para realizar la búsqueda activa institucional en la institución de salud y en el área rural, como persona procedente de la vereda donde residía la niña, que entre el 1 de febrero y entre el 1 de enero y el 19 de febrero haya consultado a una institución de salud por fiebre o no, acompañada de cualquier otro síntoma. Tuvimos en los resultados de la búsqueda activa comunitaria, tomamos 12 muestras, incluyendo las de los padres. Se realizaron pruebas parasitológicas en campo, en la finca donde vivía la niña, las cuales fueron negativas para Trypanosoma cruzi. Tomamos muestras también para diagnóstico de anticuerpos de tipo IgG para Trypanosoma cruzi, donde encontramos 2 personas positivas. Se trataban del abuelo y del tío de la niña. Estos casos fueron clasificados como casos crónicos, es decir, ya habían pasado la fase aguda y en el momento en que los identificamos ya estaban en la fase crónica. Se tomaron muestras de PCR para diagnóstico molecular al núcleo familiar cercano de la niña, los cuales fueron negativas, es decir, que no encontramos otros casos de Chagas en fase aguda, pero sí encontramos 2 casos que ya estaban en la fase crónica. En la investigación entomológica y de reservorios se instalaron trampas Tomahawk para captura de zarigüeyas en el peridomicilio de la vivienda, como lo vemos en esta fotografía, en las cuales no se logró la captura de zarigüeyas pese a que las personas de la vivienda manifestaban el avistamiento de las mismas en el peridomicilio, es decir, 100 metros alrededor de la vivienda. También instalamos trampas angulo para la captura de los vectores o los triatominos en las palmas de Atalea butirácea que rodeaban la vivienda y también dentro de la vivienda. Como resultado, en estas trampas angulo se capturaron adultos y ninfas de Rhodnius prolixus con infección natural positiva de Trypanosoma cruzi en el intra y peridomicilio, lo cual representaba un riesgo y corroboraba la hipótesis de transmisión vectorial. Dentro de los factores de riesgo identificados tenemos las características estructurales de la vivienda, como lo vemos en esta fotografía, características como el techo de palma, las paredes de adobe, paredes con grietas que favorecen que entren los vectores y se reproduzcan dentro de la vivienda. El no uso de toldillos o mosquiteros en el momento de dormir. Otra característica muy importante en esta región del país son las cocinas abiertas, como lo vemos acá, lo cual favorece no solamente la intrusión de vectores, sino también de reservorios de la enfermedad, como específicamente las zarigüeyas.
Otro factor de riesgo que encontramos fueron los nidales de las gallinas cerca de las habitaciones. Recordemos que los triatominos buscan la sangre de las gallinas para alimentarse, y si las gallinas están dentro de las viviendas o cerca de las habitaciones donde duermen las personas, pues se convierte en un factor de riesgo muy importante para la transmisión. También el avistamiento de zarigüeyas en el peridomicilio, el consumo de agua no potable y esta es muy importante, una práctica cultural propia de la región, como lo vemos en esta imagen, y es la conservación de la carne, la cual se deja directamente al ambiente, lo cual pues la puede exponer no solamente a las heces de los triatominos que están en estas palmas alrededor de la vivienda, sino también lo puede exponer al contacto con zarigüeyas. Recordemos que las zarigüeyas han sido clasificadas como portadores, como reservorios naturales del parásito, y ellas cuando se ven expuestas a una situación de estrés, tienen unas glándulas donde expelen el parásito, el Trypanosoma cruzi, lo cual puede pues contaminar directamente los alimentos. Consumo de animales silvestres es una práctica muy frecuente en esta región del país, específicamente de los armadillos, los cuales también han sido clasificados como portadores naturales del Trypanosoma cruzi. Y finalmente, una alta densidad de palmas de Atalea butyracea, donde se encontraron triatominos positivos para el Trypanosoma cruzi. Dentro de las conclusiones tenemos que se confirma un caso de enfermedad de Chagas agudo en una menor de 20 meses con la transmisión vectorial. Descartamos la transmisión oral al no encontrar nuevos casos y descartamos la transmisión congénita por la historia clínica del embarazo en la mamá. La condición final de la niña fue vivo, recibió tratamiento en una institución de mayor nivel de complejidad pese a su alto compromiso cardíaco, lo cual tuvo una estancia hospitalaria prolongada. En la investigación epidemiológica de campo se identificaron 2 casos de enfermedad de Chagas crónico y además se identificaron factores de riesgo que favorecen la transmisión de la enfermedad. En la discusión tenemos que la fiebre continúa siendo el principal síntoma de la enfermedad de Chagas agudo, similar a lo hallado en otras regiones de Colombia e incluso en países como Venezuela y Brasil. El periodo promedio de incubación encontrado en nuestro estudio es superior a lo reportado en otros países como Venezuela, donde se ha reportado un promedio de días de incubación de 12 días. En nuestro estudio fue 19 días. Persiste la necesidad de sospechar esta patología en personas con síndromes febriles prolongados, en quienes se debe realizar pruebas parasitológicas directas que permiten la identificación del parásito y el inicio del tratamiento oportuno. Sospecha de enfermedades infecciosas genera retraso en el inicio del tratamiento y posibles complicaciones. El signo de romaña y el chagoma de inoculación, los cuales han sido descritos ampliamente como signos patognomónicos de la enfermedad de Chagas agudo, no fueron descritos no fueron encontrados en nuestra investigación. Y finalmente, un reto diagnóstico de la enfermedad de Chagas, al igual que los otros eventos de interés en salud pública, los cuales se han visto opacados específicamente en estos tiempos de pandemia, lo que hace que se retrase el diagnóstico y por supuesto el tratamiento, y asimismo favorece que las personas, como en nuestro caso, nuestra niña en estudio, pueda presentar complicaciones severas como lo tuvo esta niña de nuestro estudio. Finalmente, las referencias, y este es el equipo que estuvimos en campo. Muchas gracias a todos por su atención.